Señor presidente, para el día de hoy, 9 de marzo del año 2026, la tercera sala constitucional, que se encuentra conformado por los señores jueces superiores Paredes Flores, Ruiz Arrieta y Suárez Burgos, ha señalado audiencias únicas para ser conocidas, iniciando con el número de orden 2, expediente 2530 del año 2025. Proceso seguido por Delia Milagros Espinosa Valenzuela contra Congreso de la República, proceso de amparo. En representación de la parte demandante se acreditó el doctor Rodolfo Pérez Osores y en representación de la parte demandada el doctor Javier Ramos Espinosa. Señores abogados, este superior colegiado les concede 5 minutos para que sustenten lo pertinente. Bien, doctor Pérez, muy buenos días. Buenos días, señor presidente. Tiene usted el uso de la palabra a efectos de que pueda exponer respecto a la demanda presentada y por el tiempo concedido. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. La presente demanda de amparo se hace bajo el amparo del artículo 52A del Código Procesal Constitucional. Es un nuevo proceso constitucional frente a las atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. En el caso puntual, el Congreso de la República, en la tramitación de la denuncia constitucional, la 528, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de mi defendida, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en sus siguientes manifestaciones esenciales: derecho a la debida motivación de las decisiones, derecho a un proceso imparcial, derecho a la defensa y derecho a la igualdad y a la no discriminación. Al respecto, en lo referido al derecho a la debida motivación de las decisiones, se le imponen sanciones de la máxima gravedad a la doctora Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su calidad de fiscal suprema, sin una justificación objetiva suficiente y congruente. El informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente del Pleno del Congreso no demostró la participación o la intervención funcional de la demandante en los hechos imputados. No valoró la prueba presentada en los descargos y no tuvo un vínculo alguno con el debate desarrollado en el Pleno del Congreso. Tal es así que el informe final señala que el hecho central y controvertido de la denuncia constitucional 528 es la aprobación de la resolución de la Fiscalía de la Nación 2246-24 y su reglamento anexo, que contiene disposiciones que contradicen la ley 32.130. Además señala que la aprobación de la resolución 2246, en tanto contraviene una ley vigente, constituye la presunta comisión de delitos cuya responsabilidad es solidaria por los 4 fiscales supremos. Y dado que esta resolución fue aprobada por Junta de Fiscales Supremos y firmada por el fiscal de la Nación, este informe final nunca pudo demostrar ni probar participación alguna de Delia Milagros Espinosa Valenzuela como fiscal suprema, el cual es el hecho central y controvertido de la denuncia constitucional. Tampoco pudo demostrar ni probar que se haya realizado una Junta de Fiscales Supremos que haya conocido, aprobado o debatido esta resolución, que es el fundamento de la responsabilidad solidaria de este informe final. No valoró ni consideró las pruebas que mi defendida alcanzó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, particularmente actas de la Junta de Fiscales Supremos, donde señala que nunca se conoció la aprobación de este reglamento. Por lo tanto, al no existir vínculo alguno entre los hechos materiales de la denuncia constitucional y la fiscal suprema denunciada, ha sido comprendida en un juicio político y un antejuicio sin ningún vínculo con los hechos materiales de la denuncia. Además de ello, la Comisión Permanente, antes de llevar este caso al Pleno, debate y aprueba por mayoría este informe final y solamente lo aprueban contra Delia Milagros Espinosa Valenzuela, proponiendo su inhabilitación por infracción constitucional en los artículos 38, 103, 109, 159 y 166, y la acusa por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y falsedad genérica. Además de solicitan levantamiento de sus fueros. Respecto al resto de fiscales, incluyendo el fiscal Juan Carlos Villena Campana, que fue el único que firmó y suscribió esa resolución, fueron absueltos. Esta situación supone además un direccionamiento contra mi defendida del juicio político y el antejuicio. Además de ello, se han vulnerado la imparcialidad de los procesos. ¿En qué sentido? En que han votado congresistas que estaban comprendidos por denuncias fiscal ante el Ministerio Público y a la vez participó en la audiencia y la dirigió el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que era además autor de la denuncia.
él participa de la audiencia, él participa de la sesión donde se aprueban ambas resoluciones, la 007 y la 008, donde se dispone la inhabilitación y la apertura de causa penal contra mi defendida, siendo él autor de la denuncia y habiendo él declarado a los medios de comunicación que él no podía participar porque eso afectaba el debido proceso. Asimismo, se vulneró el derecho a la defensa porque en la subcomisión de acusaciones constitucionales se desarrolló una audiencia reservada de este tema. Y a pesar de que el abogado de la parte defendida en ese momento, el doctor Samuel Abad, solicitó que sea pública, frente a lo cual la subcomisión declaró que no cabía ese pedido. No solamente ello, señor presidente, sino que además mi defendida solicitó por escrito la transcripción de esa audiencia y el Congreso nunca le respondió. Es decir, la única audiencia que se desarrolla de acuerdo al reglamento del Congreso hasta este momento es secreta y una de las partes agraviadas no ha podido acceder a la misma. Finalmente, tenemos que se ha vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discriminación porque al hacer una votación respecto a estos 4 fiscales supremos que estaban comprendidos originalmente en el informe final, separada y diferenciada, donde se absuelve a 3 y se compromete solamente a 1, que es mi defendida, por los mismos hechos, por la misma situación jurídica, evidentemente se afecta el desarrollo del derecho a la igualdad y a la no discriminación desarrollado por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional, donde señala que respecto de una misma situación jurídica no puede haber un criterio, no puede haber una decisión jurídica diferente. Entonces, en función a estas 4 manifestaciones esenciales del debido proceso, que además son reconocidas por jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la debida motivación, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a la defensa y el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que se han acreditado en el presente caso en todos los medios probatorios correspondientes en la presentación de nuestra demanda de amparo, sostenemos que el Congreso ha utilizado sus atribuciones de juicio político y antejuicio, reconocidas por el artículo 99 y 100 de la Constitución, vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso de mi defendida. No solo ello, en la contestación de la demanda de amparo, el Congreso solamente se ha referido a 2 puntos, el derecho a la debida motivación y el derecho al juicio imparcial. No ha hecho ninguna referencia al derecho a la defensa y al derecho a la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, lo cual revela que está aceptando lo que nuestra demanda está planteando en esos extremos. Por tal motivo es que solicitamos la nulidad de las mencionadas resoluciones como pretensiones principales y además solicitamos que se exhorte al Congreso de la República a que en futuros casos de juicio político y antejuicio se llame la atención sobre las vulneraciones al debido proceso. En tal sentido, tanto la inhabilitación que es aprobada por la resolución 008-2025 del Congreso, como la formación de causa penal aprobada por la resolución 007, deben ser declaradas nulas por la sala que usted preside. Con ello concluimos los alegatos de la presente audiencia. Muy bien. Doctor Ramos Espinosa, muy buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor. Tiene usted el uso de la palabra por el tiempo concedido. Gracias. Señor presidente, señores jueces superiores, nos encontramos aquí en este proceso de amparo iniciado por la señora Espinosa Valenzuela, que cuestiona una decisión del Congreso o decisiones del Congreso de aprobar un juicio político y un antejuicio, materializado en 2 resoluciones legislativas cuyo pedido nulificante se ha hecho con la demanda. Leída atentamente la postulación de la parte actora, así como la intervención del colega que me ha antecedido, vamos a complementar lo que ya hemos dicho por escrito con algunas cuestiones adicionales que resulta importante que vuestra sala conozca. En principio,
3 congresistas interponen una denuncia constitucional contra todos los fiscales supremos por la aprobación del reglamento de actuación fiscal en la investigación del delito. Este reglamento fue aprobado por la resolución 2246-2024-MP-FN. Y acá yo quisiera hacer una distinción que va a resultar importante para efectos de la decisión que el colegiado toma. La señora demandante en el Congreso y en su demanda sostiene lo siguiente: yo no aprobé la resolución 2246. Revísenla, ahí está solo la firma del señor Juan Carlos Villena. La firma y el holograma de seguridad. Pero el reglamento de actuación fiscal, ustedes revisen, por favor. Los escritos 4 y 5 que la señora Espinosa presenta a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde reitera lo que yo me acabo de referir, pero hace una cerrada defensa del mencionado reglamento. En la demanda cambia la postura y ya se olvida del reglamento. Pero si ustedes revisan la propia infografía presentada en los anexos de la demanda, el mencionado reglamento es aprobado por el señor Juan Carlos Villena Campana en su condición de fiscal de la Nación interino, pero abajo de eso dice algo muy importante: presidente de la Junta de Fiscales Supremos. Es decir, este reglamento no es que se le ocurrió al señor Campana. Él el reglamento lo aprueba mediante una resolución de Fiscalía de la Nación. Sí, donde la señora Espinosa no firma, por supuesto, no lo firma. Pero en el reglamento sí tuvo participación, no solamente ella, sino todos los demás fiscales, porque si no, el señor Villena, ¿a título de qué? Dicho reglamento lo firma como presidente de la Junta de Fiscales Supremos. Eso es algo que ustedes merituarán y determinarán en la sentencia. Se ha señalado una serie de vulneraciones constitucionales en el procedimiento seguido ante el Congreso de la República. Sobre ello debemos señalar lo siguiente: el Congreso respetó escrupulosamente toda la formalidad establecida en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Se nos ha dicho que no hemos dado respuesta a 2 extremos de la demanda y por ende estaríamos aceptándolo. Desde el momento que decimos que hemos cumplido con cada uno de los pasos, me releva de dar mayor comentario. Pero para que esto quede meridianamente claro, señores jueces superiores, se dice: se vulnera el derecho de defensa porque en la audiencia el abogado Abad pidió que la audiencia sea pública. Señores, el reglamento establece en forma taxativa que este pedido lo hace el citado y o investigado, no el abogado. Sé que el señor abogado de la contraria va a decir: sí, pero ya habíamos presentado un escrito en el que delegábamos la participación al señor Abad para que participe. La señora Espinosa es fiscal de la Nación en materia penal. ¿Ustedes se imaginan que ante una investigación X, el citado o investigado le mande un escrito de 5 líneas y le diga: oiga, ¿sabe qué? Hoy día no puedo ir, va a ir mi abogado y él va a responder por mí? Eso no es válido. Tan no es válido en sede penal como tampoco en el Congreso, porque ahí es taxativo. Solo el citado y o investigado puede hacer. Señor presidente, le pediría que exhorte al abogado a que deje de hacer gestos. Ambas partes, por favor, para que se abstengan de hacer algún gesto que pudiera ser considerado ofensivo o darle otra interpretación. Adelante, doctor. Gracias. También se ha dicho que se vulnera el derecho al debido proceso porque el señor Rospigliosi, que fue uno de los coautores de la denuncia, participó en el pleno de aquel día. Está claramente definido en los anexos que nosotros hemos presentado.
los vicepresidentes no llegaban. El señor Rospigliosi lo que hizo es momentáneamente asumir la presidencia y la conducción de la audiencia, más no la votación, que son cosas muy distintas, porque el reglamento del Congreso prohíbe a un miembro de la comisión permanente, en este caso al presidente del Congreso, votar en el pleno, cosa que no se hizo. También se nos ha dicho que se vulnera el deber de imparcialidad porque varios congresistas estaban investigados por la señora Espinosa. El Tribunal Constitucional ya ha establecido que las divergencias políticas y o de otra índole entre el funcionario y el miembro del Congreso no puede constituirse como una vulneración o amenaza al derecho a ser juzgado con imparcialidad. Pero lo más recurrente en el planteamiento que se hace en la demanda respecto de este extremo es que la señora Espinosa nos dice que los congresistas investigados no deben participar porque vulneran su derecho a la imparcialidad. Y ella misma ha presentado un cuadro, señores jueces superiores, donde dice, congresistas, con actuación o indagación previa, 54. Con diligencias preliminares, 63. Con denuncias constitucionales, 10. ¿Cuántos suman? 127. De 130 congresistas, 127 no tendrían que participar. Es decir, yo denuncio a varios congresistas, me aseguro que no haya ningún tipo de quórum, ni en la subcomisión de acusaciones, ni en la comisión permanente, menos aún en el pleno, y digo, hay vulneración al deber de imparcialidad. ¿Por qué? Porque yo estoy investigando a todos, ¿no? Parece que la señora Espinosa Valenzuela se olvida del presidente